Crimen organizado es un tema que nos da vuelta en la cabeza por la preocupación que genera. La leemos en la prensa, no solo en la chilena, lo que no significa que sea más o menos grave eso, sino que parece que nos parecemos y tenemos que aprender de los que van lamentablemente más adelante en esto, pues es una carrera que nadie quiere correr, ¿no es cierto? Pero hay que mirarlo y hay que mirarlo desde el punto de vista experto. Y para eso hemos convidado a Pablo Ceballos, disculpe, que es consultor en crimen organizado internacional. Gracias, Pablo. Estuvo hace muy poco con su libro recién. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias, Matías. Gusto nuevamente. Déjame partir de afuera hacia adentro, porque leía en el diario de lunes recién que, bueno, lo de Ecuador, que tú vienes llegando y nos vas a explicar algunas cosas, nos vas a contar algunas cosas que viste allí. Sabíamos que pasaba. Lo de Chile estamos viendo de manera muy preocupante y creciente cómo avanza. Pero leía que España, por ejemplo, un país que está en Europa, en un primer mundo mucho más avanzado, que creo, está hipercontaminado por el crimen organizado también, no solo en Madrid, como en distintas bandas latinas, le llamaban, sino que en muchas autonomías del largo y ancho de España está pasando lo mismo. Es un fenómeno completamente mundial, ¿no? Sí, estamos ante la presencia de un fenómeno global, mundial, pero con características diferentes a lo que estamos acostumbrados a entender. Eso es lo que probablemente nos provoca más atención, ¿no es cierto? Dentro de estas características que observamos es el uso irracional de la violencia y el surgimiento de estructuras criminales que demoran muy poco en avanzar y tomar la decisión de avanzar fuera de un país, o sea, convertirse en una organización transnacional y lograr el control de territorio de formas que tampoco habíamos visto. ¿A quiénes afectan más? A los países que no estaban acostumbrados a este fenómeno esencialmente. Por ejemplo, Ecuador en su momento, Chile ahora, Costa Rica está sucediendo lo mismo, algunas zonas del Perú con ocasión de otras economías que están creciendo. Ese caso es la minería informal. El caso de la minería informal asociada al oro, porque el oro se ha convertido en un commodity de mucho interés para las estructuras criminales. Hoy día las estructuras criminales lavan dinero a través de oro, de refinado de oro. De hecho, recientemente en Ecuador estuvimos con gente de la banca ecuatoriana y nos dice, mira, ha bajado tremendamente la liquidez en los bancos porque hoy día los criminales están lavando activos a través del oro más que a través del dólar, por ejemplo. Ya. Fenómenos complejos, indudablemente. ¿Y en Europa también ocurre de manera similar? En Europa yo creo que están sucediendo fenómenos similares con componentes bien sudamericanos, de bastante violencia. De hecho, hay casos en países en Holanda donde se intenta hacer una recuperación de droga al estilo mexicana-sudamericana, ¿no es cierto? En una bodega de la policía, recuperan la droga, desaparecen, etc. Estamos teniendo una transformación donde hay un componente común que yo creo que es el desafío al Estado, el desafío a la autoridad, y creo que debe tener algo de relación con la forma como las cárceles están siendo resignificadas por las mismas estructuras criminales. Ya no es el lugar donde la sociedad deposita, ¿no es cierto?, a los infractores de esta ley o pertenecientes a grupos criminales, sino más bien son lugares donde ellos se potencian, emergen, dirigen, etc. Y por eso es tan importante que la lucha contra el crimen organizado no es solamente en las calles, también tenemos que fortalecer nuestro sistema penitenciario. De Chile hemos visto, y vimos un reportaje ayer de Canal 13 que hablaba sobre ya no sé si se puede hablar de infiltración o ya son lo mismo, las barras bravas del fútbol chileno y el crimen organizado. ¿Tienes antecedentes de ello? Hay un componente bien interesante y bastante común. Por ejemplo, en Ecuador hay ya investigaciones formalizadas y mucha información que también, lamentablemente, la investigación no llega a ningún objetivo final con gente condenada, donde estructuras de crimen organizado han empezado a permear pequeñas organizaciones barriales de fútbol, por ejemplo, pero que llevan entrando a las divisiones, ya están en segunda división, etcétera, y que son estructuras o grupos financiados económicamente por el narcotráfico. Entonces, indudablemente, o otras estructuras criminales, indudablemente hay una correlación, ¿no es cierto?, que hay que estudiar con mucha atención sobre la actividad del fútbol, porque ¿qué es lo que hay de fondo? Son las apuestas, el juego ilegal lo que está de fondo. Por ejemplo, las ligas de segunda o tercera división en Ecuador son tremendamente populares y generan instancias de apuesta, de negocios donde se pueden comprar los partidos o vender los partidos. Entonces, son una diversificación de mercados criminales que el crimen organizado o la estructura de crimen organizado no desperdician. Donde hay oportunidad de obtener ganancias ilícitas, inyectarlas en las economías formales, el crimen organizado va a estar atento. Y en el caso chileno, menos sofisticado que una eventual apuesta o la compra de ella, sino que directamente en la acción, en la coacción violenta en un estadio de las bandas. ¿Te parece que sea una actividad que le interese a la banda
o no tanto? Me parece que es una hipótesis bastante interesante de estudiar y poder determinar con pruebas. ¿Por qué? Porque en realidad los momentos de violencia, los momentos de incertidumbre social son los lugares donde son los momentos donde más se potencian las estructuras criminales de naturaleza de crimen organizado, ¿no? Entonces creo que cualquier actividad que puede ser un desafío del Estado, que puede generar esas lógicas, son de interés para ellos, creo yo. Y leí el fin de semana de un analista latinoamericano que hablaba que en países como Colombia, por ejemplo, hay porcentajes importantes de autoridades elegidas popularmente que pertenecen ya a las bandas. O sea, no es que vayan a intentar entrar en el mundo de la política o de la estructura, sino que directamente son representantes de ellos que van a postular en una elección popular. Sí, ese es uno de los fenómenos más graves que estamos observando en esto que Douglas Fara, con quien me toca trabajar estos temas, ha definido como la cuarta ola del crimen organizado, donde las estructuras criminales ya no necesitan ni, con el viejo sistema de Pablo Escobar, plata o plomo, no necesitan entrar en guerra con el Estado ni tampoco necesitan comprar al Estado, sino son un poder tan fuerte que pueden negociar directamente con el Estado. Y muchas de esas negociaciones son cuotas de poder dentro del Estado. Hay territorios controlados, por ejemplo, en México, en otras zonas de Latinoamérica, donde la gente pierde su derecho a voto. O sea, la gente, el territorio controlado criminalmente le dice, mire, usted va a votar por tal persona, se vota por tal persona y gana con tremendas mayorías. Entonces, es un fenómeno porque pone en riesgo lo que nosotros conocemos como democracia y Estado de Derecho. Y eso es lamentablemente la resignificancia de esta nueva ola criminal que observamos y que, insisto, afecta principalmente a los países que no están acostumbrados a entenderlo. ¿Por qué? Porque normalmente esos países... baja. Claro, pero además de eso, Matías, los países como Chile, que no están acostumbrados a esto, se enfrascan en discusiones políticas desde trincheras políticas que es muy difícil definir cuál es la política de Estado. Y es el juego horroroso del crimen organizado. ¿Tú estás viendo que en Chile, para entrar directamente a lo que nos ocurre a nosotros, ocurre eso? Es decir, que desde las trincheras políticas están más preocupados de escuchar el argumento de su adversario o enemigo político muchas veces. Es lamentable el uso de ese término, pero existe. Yo prefiero adversario. Más atento de cómo te gano el argumento en una discusión política que de ponernos de acuerdo para preocuparnos de un, ahí sí que enemigo, ya no es adversario, común, que es una banda de crimen organizado. Creo que es un componente común. Es como un juego un juego un poquito de sordo o ciego de lo que está pasando en el entorno. Y es perverso porque la lucha contra el crimen organizado tiene tiempos, ¿no es cierto? Y si uno desperdicia esos tiempos en esas discusiones, indudablemente los efectos los vamos a ver después. Una de las características del crimen organizado es que quiere permanecer en el tiempo. Y ese objetivo de permanecer en el tiempo involucra cosas tan terribles como el reclutamiento temprano de niños menores para permanecer en el tiempo, pero también tiene una consecuencia. Probablemente todas las sensibilidades políticas que están en un momento en la oposición, en otro momento en el gobierno, van a tener que enfrentar el problema del crimen organizado. Entonces, en la medida que no tengamos una visión de Estado de qué es lo que vamos a enfrentar en los próximos 30 años, es difícil que nosotros logremos revertir el avance tan vertiginoso que estamos observando en países como Chile. Déjame mirarlo la mitad del vaso lleno. Esto del crimen organizado, dime tú, ¿cuándo entró a la agenda pública con la fuerza que tiene hoy día? Yo creo que hay varios factores que son desencadenantes como hitos, ¿no es cierto? Yo creo que el crimen organizado siempre ha estado presente en Chile. Sí, de la forma como nosotros lo estamos viendo, lo que nos preocupa es cómo estructuras internacionales han ingresado y han empezado a tomar control del territorio. Eso yo creo que sucede más o menos con las mismas ingresos de las oleadas migratorias más bien irregulares. Pero mientras eso está sucediendo, en nuestro país también se está generando una transformación de nuestra delincuencia común. Esa transformación está cambiando en su morfología, en su operatividad, en su nivel de violencia. Y por lo tanto, ambas realidades, el ingreso del crimen organizado de origen extranjero como el cambio criminal que tenemos en país, van a tener que chocar. La pregunta es, ¿cómo hacer ese choque? Si va a ser un choque de asociatividad, va a ser un choque violento, va a ser un choque donde va a estar dividido según regiones, según zonas, es una de las cosas que tenemos que evaluar. Lo que podemos observar hasta el día de hoy, o sea, lo que podemos decir, porque esto es un continuo aprendizaje, es que hay un modelo exitoso en este choque, que es la violencia desmedida, la violencia irracional, la violencia como un mensaje de poder, como una semiótica criminal de decir yo soy el poderoso, yo soy el dueño de este territorio y voy a defenderlo contra la estructura rival o lo voy a defender contra el Estado. Yo te preguntaba desde cuándo que ya se instaló en la agenda y dominamos el concepto al menos de crimen organizado, porque quiero establecer en ese hito, cronológico al menos, tu análisis de si la política está siendo capaz de resolver o de elaborar una respuesta mejor hoy que hace un año, mejor hoy que hace 2 años, o tú ves que estamos
en un mismo punto de dar palos de ciego. No, yo siento que hemos avanzado. ¿Ya? Yo veo positivamente que hemos avanzado. Digo, la política en general. La política en general, sí, hemos avanzado. Hay un consenso, por ejemplo, lo que sucedió con las palabras de la ministra Tobá, que generó esta como reacción, habla que no está normalizado todavía el fenómeno de la violencia. Pero lo que sí es grave es que uno ve que la violencia pareciera ser el único mecanismo de resolución de conflictos entre algunos grupos, entre algunas personas acá en nuestro país. Y eso en realidad es un tema que no ha entrado fuertemente en la discusión pública. Es lo mismo que pasó en Ecuador en su momento. Entonces, creo que hay hitos que son importantes. Yo me atrevería a pensar que, para poner una fecha, el crimen organizado, como lo estamos observando, empieza a suceder como en el 2017, 2018. Tiene mucho que ver con las oleadas, insisto, migratorias que traen modelos criminales desde el extranjero que resultan exitosos y que los criminales locales empiezan a adoptar como propios. Nosotros también somos exportadores de modelos criminales. No te olvides que nosotros hay un modelo de gente que consigue la visa waiver y va a robar a California, etcétera, y se han convertido en una especie de estructura criminal muy especializada. Pero siento que desde ahí en adelante viene el estallido social, viene la pandemia, que genera un efecto de retracción del Estado. Aparentemente el Estado no está tan presente. Esos dos fenómenos, político y sanitario, favorecieron, ayudaron o qué generaron en el crimen organizado. Pues tú lo planteas en el 2017 o 2018 como hito de partida, claro, o un hito identificable. Justo después vienen estos dos hechos. Exactamente. ¿Qué pasó con el crimen organizado y el estallido y la pandemia? No solamente en Chile, ¿eh? No te olvides que en esos años también se registraron algunas movilizaciones sociales en diferentes partes de Sudamérica. Sí, lo que sucede es que se evidencia que el Estado no está tan presente. Hay una especie de retracción del Estado, muy evidente en la pandemia. Pero ese espacio de retracción no quedó vacío. Alguien lo cubrió. Y en caso, por ejemplo, mexicano o otros países más criminalizados, quien cubre eso son estructuras criminales que son capaces de llegar primero que el Estado con ayuda sanitaria, con alimentos, con una presencia. Eso creo que es un fenómeno que hay que estudiar. Van a pasar muchos años para que logremos definir si eso realmente fue así. Pero siento que pasaron a raíz de ese fenómeno varios problemas. Por ejemplo, hoy día las fronteras en muchas partes de Latinoamérica son verdaderos terceros países entre dos países, con lógicas de gobernanza criminal, con economías criminales sustentables, con una aceptación de la criminalidad como la presencia del Estado. Tenemos un Estado que está más debilitado y unas estructuras criminales que han suplantado al Estado en su función, otorgando trabajo, otorgando dinero, generando economías ilícitas. O sea, es un desafío que no solamente, insisto, es chileno. El problema, que creo yo que observamos en América Latina, es que cada país está muy enfrancado en tratar de solucionar lo que cree que es su problema, siendo que esto es un problema bastante más global. Tú lo acabas de decir, esto se está viendo en España. Entonces es súper importante la intercomunicación, el intercambio de información. Y aquí en Latinoamérica tenemos el problema que no todos los países son confiables para ese intercambio de información. Entonces el desafío que tenemos es grande, es complicado, pero lo que está en juego es la democracia y el Estado de Derecho. Hay dos países que nos interesa mirar. El primero, Ecuador, porque era junto con Chile de los países con menor criminalidad hace un par de años, una pila de años, no un par, un poco más. Y porque vimos lo de la toma en la televisión, y porque vimos un presidente que estuvo dispuesto a hacer cárceles, una alarma, cárceles buque, ese tipo de cosas. Eso Ecuador, y me gustaría saber cómo ha avanzado desde ese momento hasta ahora. Y el otro que nos interesa saber es el famoso Bukele, porque ahí ha hecho una práctica visible de enfrentar a las bandas, y quiero saber a esta altura si es que ya se puede esbozar algún resultado, algún diagnóstico, aunque sea preliminar, pues. Sí, si sirve o no ese tipo de cárceles. Vamos por Ecuador. Yo creo que Ecuador, por ejemplo, tiene hitos que uno puede determinar. Mira, estas son cosas que pasaron, que se hicieron en Ecuador, que generaron las consecuencias de esto. Por ejemplo, el 2008, la salida a la base de Manta, ¿no es cierto? La política del ciudadano universal del presidente Correa, que permitió que todo el mundo ingresara así, con pocas restricciones. Así llegó, por ejemplo, la mafia albanesa. El fenómeno de dolarización, que convierte a un país en un verdadero lugar para el lavado de activos, porque no es necesario cambiar de una moneda a otra. Y así sucesivamente un montón de cosas. La legalización de lo que llamaban pandillas juveniles, pero en realidad eran estructuras criminales como el Latin King, van generando un efecto de violencia, pero también hay un periodo de mucha ocultación de información. Recientemente en Ecuador hay todo un escándalo de casi 8.000 muertos que no fueron considerados como muertos durante un periodo. Entonces rompe la lógica y dice, pucha, en realidad la ola de violencia no parte del 2019. ¿Y eran por pandemia esos 8.000 o por crimen organizado? Crímenes violentos. Wow, 8.000, no deja de ser. Wow. Entonces, el modelo de Ecuador, lo que sucede es que
uno observa una sociedad ya aparentemente bastante vencida, con un Estado que no es capaz de resolverse estos problemas, sino que funciona con esta lógica del globo, ¿no es cierto? Apunta en un lado, pero el aire del globo se va a otro lado, con lugares muy complejos como en Guayaquil. Hay un cantón en Guayaquil que se llama Durán, que en realidad es la bodega del narcotráfico, 300.000 habitantes, de esos casi el 65% sin agua, con sicariatos todos los días, etc. Y por otro lado está lo que pareciera ser la solución latinoamericana, el modelo Bukele, que yo tengo algunas dudas y creo que tiene bastante sombra el modelo Bukele, ¿ya? Me imagino que los expertos del mundo están mirando ese modelo de un intento de resolución, que si va a resultar o no, si en el largo plazo qué va a pasar, si es eficiente o no. Claro, yo personalmente creo, y hemos hecho investigaciones con Douglas Farage, he escrito documentos respecto a esto, creo que hay cosas que no están muy claras de la efectividad de ese modelo, porque cuando un país pequeño como El Salvador declara la guerra a las maras, que han estado durante 20 años dominando eso, uno espera que haya víctimas en esa guerra. Y lo que hay pareciera que obedece más bien a un pacto más que una verdadera guerra contra la criminalidad organizada. Y en todo pacto, en realidad, siempre tienen que ganar las dos partes, si no, no es pacto. Entonces, hoy día ya hay testimonios en investigaciones en curso en Estados Unidos que hablan de la existencia de un pacto entre ciertas estructuras de poder del gobierno de El Salvador con estructuras del crimen organizado que permitieron, por ejemplo, bajar los índices de violencia, que es lo que la gente quiere. Hay una investigación del diario El Faro de El Salvador que habla justamente de eso. Hay una investigación en este momento en la Fiscalía en Nueva York, y más de una en realidad. Pero lo que uno dice es que en este proceso que disminuyen las tasas de homicidio, que es la forma internacionalmente como se está midiendo la criminalidad organizada, que a mi juicio creo que hay que perfeccionarla con otros modelos como la extorsión, que es la verdadera demostración de la presencia del crimen organizado, en todo este modelo uno tiene algunas dudas, porque se ha generado también un gobierno bastante autoritario, ¿no es cierto?, que ha ido restringiendo algunas libertades personales, que ha ido seleccionando a pulso a determinados funcionarios públicos en áreas de justicia. Entonces, en realidad uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el modelo que realmente queremos? ¿Fortalecer una democracia o convertirnos en un gobierno más bien autoritario que garantice seguridad? Y esa es la discusión, porque en el punto 2, ¿no es cierto?, un gobierno autoritario que garantice autoridad, necesariamente tiene que haber la opción de que haya un pacto con estructuras criminales que son cada vez más poderosas. Y eso es lo que hay que observar con calma. Pablo Ceballos, consultor en crimen organizado internacional, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Espérenos.